Pero volviendo al tema de la Constitución que ayer se celebra, tengo que hacer un pequeño comentario sobre los discursos. Posada, por ejemplo. Figuraros qué discurso el de Posada. ¿Cómo puede un hombre representar al Parlamento con esta vaciedad de palabras? ¿Qué dice? Pues nada, Jesús en un acto oficial pide consenso y diálogo. Pero un momento, si hay diálogo, tiene que haber disenso. No puede haber diálogo si piensa igual. Luego, consenso y diálogo es imposible. Yo no puedo dialogar con nadie que participe del consenso. Eso es imposible porque consenso es lo contrario al diálogo. Todo el mundo piensa igual. Añade que, por supuesto, ese diálogo, dice Posada, ha de ser respetuoso con el imperio de la ley. ¿Pero por qué tiene que decir imperio de la ley? Será respetuoso con la ley. ¿Por qué imperio de la ley? Para dar miedo de la ley. Porque imperio de la ley, ¿qué es? La ley del imperio. ¿Pero qué es esto de imperio de la ley? ¿Asustar a quién? La ley no puede ser objeto de susto. La ley tiene que ser, al contrario, la expresión de una alegría de que haya una ley que respete los derechos fundamentales de la persona y que protege sobre todo a la persona. Porque la sociedad y las mayorías están defendidas por ellas mismas. Si hubiera que defender a las mayorías, no habría constitución en el mundo ninguna. La función de la Constitución no es defender a las mayorías, sino a los que son abusados por las mayorías, es decir, las minorías. Una Constitución se hace para defender los derechos de uno contra todos. Escuchadme bien. La Constitución tiene por finalidad defender los derechos de una sola persona contra todos. Esa es la Constitución. En cambio, una ley ordinaria, corriente, es exactamente lo contrario. Es la que defiende el derecho de todos contra uno. Es la ley corriente. Pero la Constitución no. Y eso es lo que nadie quiere decir, ni sabe, ni estudia en España. Una Constitución es la que defiende el derecho de las minorías. A ver. A tus oyentes, que también son los míos, les recomiendo firmemente que repitan la audición de este último par de minutos, porque realmente es magnífico el mensaje que tú mandas, la tesis que sostiene, que a mí me ha costado mucho entenderla, pero creo que hoy día la comprendo perfectamente. Es decir, la ley no es el concepto rusoniano de expresión de la voluntad general. La ley es, como decía Yering, es un mandato. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Mientras que la Constitución es todo lo contrario, como acaba de decir. Exactamente. Es decir, es el plus que tiene la Constitución respecto de la ley, la grandeza que tiene la Constitución. Defensa de las minorías. Respecto de la ley es precisamente esa. La defensa de una sola persona. Cualquier persona puede, mediante un recurso de amparo, sí, señor, exigir el respeto de su derecho frente a todo. Una sola persona. Yo soy una persona. Me han negado el derecho de expresión. Y a mis amigos que venían a oírme el derecho de reunión. Por ahí voy. Esa es la violación flagrante por ahí voy. De que en España no hay Constitución. Bueno, yo todavía vamos a ver si el tribunal te va a dar la razón. Yo creo que no. Pero de ahí también un poco la insistencia en mi programa anterior de que lo que estamos hablando es un derecho fundamental, que no estamos hablando de una cosa baladí. Y expresión. Y ahí todos los operadores jurídicos, los tribunales, tienen que poner el acento y el interés en este tema. Y te decía también el otro día que me sorprende mucho negativamente que toda una junta electoral provincial te haya despachado con una simple, mera frase anodina diciendo porque es el día de reflexión. En fin, no sé, quizás estamos confundiendo ya a los radioyentes que no oyeron el otro día el programa. Yo, para terminar, voy a añadir, después del ridículo de la frase de Posada, que lo del imperio de la ley es lo que me ha traído a la cabeza, que no hay que asustar a nadie con la ley. El imperio de la ley está muy bien en Roma, en una ciudad imperial tiene un imperio de la ley. En el mundo moderno, quien expresó, utilizó y desarrolló la expresión imperio de la ley fue un inglés anglosajón, fue Deasy. Pero nada más. Luego es la ley. ¿Qué significa imperio de la ley? ¿Que vale a la ley más que las personas? Bueno, depende, no hay que asustar con las leyes.